Cuando el Señor comenzó su ministerio, predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús reveló lo que estaba en el corazón de Dios, diciendo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. La gente se admiraba de sus enseñanzas y decía: ningún otro hombre ha hablado como él. Muchos de los líderes religiosos que tenían control del templo eran hombres adinerados e hipócritas, que no mostraban misericordia y habían corrompido las leyes de Dios. Pronto, estos se convirtieron en enemigos del Señor Jesús. Habían convertido el templo de Dios en un mercado para ganar dinero, defraudando a los pobres e inocentes. Al ver esto, Jesús se enojó e hizo un azote con cuerdas, y arrojando del templo a los religiosos estafadores, esparció las monedas de los cambistas y volcó sus mesas, y exclamó: no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús realizaba grandes milagros. La Biblia dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El Señor tuvo compasión de la multitud que lo había seguido, porque no tenían qué comer, y mediante su milagroso poder, con solo 2 peces y 5 panes, alimentó a 5,000 hombres y a sus familias. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Una noche, Jesús sorprendió a sus discípulos porque lo vieron caminar sobre el agua. Entonces les dijo: tened ánimo, yo soy. No temáis. Toda la creación obedecía al Hijo de Dios, Jesús, quien declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Demostrando su poder, fue a la tumba de Lázaro, quien había fallecido 4 días antes. Allí Jesús clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas. Y por todas partes se difundió la noticia de que Jesús incluso podía resucitar a los muertos. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La gente admiraba a Jesús. Los que se oponían a él eran los líderes religiosos, quienes lo acusaron afirmando que su poder procedía de Satanás. Pero Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Satanás estaba involucrado en forma oculta, pero debemos recordar que el diablo no puede hacerle nada a una persona sin el permiso de Dios el Padre en el cielo. Por tanto, para que se cumpliera la profecía bíblica, Dios permitió que Satanás atacara al Señor Jesús.
Después los enemigos religiosos del Señor trataron de tenderle trampa, preguntándole, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Jesús denunció a los fariseos cuando les dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A las multitudes Jesús les dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús hizo estremecer las estructuras religiosas establecidas cuando dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Declarando así al mundo entero que Él era el único camino al cielo. Esas palabras transformaron el mundo religioso. Los líderes odiaron a Jesús por pronunciarlas, y mucha gente las aborrece hoy. El ministerio del Mesías estaba llegando a su fin. El profeta Daniel anunció el día exacto cuando el Mesías entraría en Jerusalén, escuchando los hosanas de la multitud. Pero Jesús sabía que una semana después, esa multitud gritaría, ¡crucifícalo! Satanás estaba impulsando a los líderes religiosos para que tramaran la muerte de su mayor enemigo. Después de todo, Jesucristo los había arrojado del cielo a él y a sus ángeles. Los discípulos aún estaban emocionados por la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, creyendo que pronto él sería rey. Pero en la cena de la Pascua, Jesús les explicó que pronto él derramaría su sangre y moriría. Después Jesús tomó pan y vino como símbolo de lo que ocurriría. Partió el pan, el cual representaba su cuerpo que sería quebrantado en la cruz. Luego les dio vino, el cual representaba la sangre que él derramaría. Esto estableció una práctica que debían seguir hasta su segunda venida.